Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el método de respiración de los caballeros C181, Sustitu. Espíritu maligno. 2. Tuten. Este hombre musculoso asintió vigorosamente, como un pollo picoteando arroz. Abrió bien la boca y se tragó el alma de la sombra pálida. ¡Qué satisfactorio! El alma de un gran caballero tiene un sabor delicioso, exclamó Tuten. Volvamos, dijo Levi. Al escuchar esto, Tuten regresó rápidamente a la botella de rapé y cerró la tapa él mismo. Mientras tanto, Levi buscó entre el cadáver de la sombra pálida y saqueó sus pertenencias. Encontró una pequeña bolsa de monedas de oro, algunas armas ocultas, polvo venenoso y un pequeño trozo de pergamino. Al final no encontró el diagrama de herencia de la técnica de respiración, pero sí descubrió algo más que deseaba. El pergamino no contenía el diagrama de herencia de la técnica de respiración. Más bien, contenía una habilidad secreta, una técnica para dominar un nivel superior de uso de gas negro, la espada del diablo negro. Esto es todo. El entusiasmo de Levi creció. Una de las principales razones por las que se había interesado por la sombra pálida era precisamente esta técnica secreta del gas negro. No esperaba que la sombra pálida lo llevara consigo. Después de guardar el objeto, Levi conservó la sombra pálida y lo convirtió en un muerto viviente. Te llamaré Specter, dijo Levi. Por un lado, fue en memoria del fallecido Keosharo y, por el otro, Specter se adapta mejor a un gran caballero orientado a la velocidad. San, Ai y Sa eran todos grandes caballeros basados en la fuerza. Sin embargo, Specter, como el único gran caballero muerto viviente de tipo velocidad creado por Levi, complementó la ventaja de velocidad de mi ejército de grandes caballeros, lo que lo convirtió en un nombre apropiado para él. La sombra pálida, con toda su fuerza, había demostrado ser más rápida que la velocidad trascendente de Levi, probablemente debido a la calidad superior de su técnica de respiración en comparación con la técnica de respiración de sirena de Levi. Es por eso que Levi usó rápidamente el sello del poder del dragón para capturarlo. De lo contrario, habría sido todo un desafío. Regresemos a la ciudad, dijo Levi, guiando a los actuales 4 generales de la familia Mo hacia Fauceri. Mientras tanto, reinaba el caos en el territorio de los caballeros escorpión. Alguien había descubierto el cadáver de un caballero escorpión en un baño público. Estaba desnudo, lamentable y cubierto de escorpiones venenosos. Además, encontraron una máscara de pájaro de la muerte. Quienes conocían el asunto sabían que se trataba de obra de la voz del pájaro de la muerte. Esto fue obra de un asesino contratado por el duque de Montenegro, enemigo de la familia Escorpión. Los sucesores de la familia Escorpión expresaron su fuerte descontento y condena hacia el duque de Montenegro por recurrir a la contratación de asesinos. Estaban decididos a reunir un nuevo ejército y luchar contra el duque de Montenegro hasta el final. Sin embargo, sin la presencia restrictiva de los caballeros Escorpión, la familia Escorpión también estaba en crisis. Mucha gente quería tomar el trono del jefe de familia. El mundo estaba ahora en completo caos y las reglas y sistemas, otrora venerados, estaban siendo abandonados por numerosas figuras ambiciosas. En esta época tumultuosa, todos pretendían hacer oír su voz, remodelar el mundo y establecer sus legados. La noticia de la participación del duque de Montenegro en la contratación de asesinos para atacar a los nobles del sur se difundió rápidamente entre otras familias nobles. Todos no pudieron evitar maravillarse ante los métodos despiadados y extremos del duque de Montenegro. Había abandonado todos los aspectos de la nobleza y el honor caballeresco, transformándose en un tirano de pleno derecho, que había despachado fácilmente al caballero Escorpión, había regresado a la ciudad de las flores y había reanudado su monótono viaje de cultivo. Durante este periodo, en medio de su cultivo, Levi también estudió la espada del diablo negro. El origen de esta técnica de combate con gas negro, obtenida por Keosharo, seguía siendo desconocido, pero después de estudiarla, Levi la encontró inmensamente gratificante. A través del contenido del folleto, Levi descubrió las diversas formas en que se podía utilizar el gas negro.
Los otros grandes caballeros eran meros novatos comparados con el creador de Black Devil Blade cuando se trataba de desarrollar y emplear gas negro. Apenas arañaron la superficie, desperdiciando el verdadero potencial de este poderoso recurso. El gas negro, como poder extraordinario al alcance de un caballero, ofrecía una variedad de posibilidades para explorar. El uso del gas negro por parte de Black Devil Blade se dividió principalmente en 3 etapas. Eran palas condensadoras de gas negro que salía del cuerpo y espíritu maligno que persistía. Entre ellos, la primera etapa fue relativamente fácil de cultivar. En circunstancias normales, un gran caballero podría dominarlo después de 1 o 2 años de cultivo. La segunda etapa, donde el gas negro salía del cuerpo, requería de 3 a 5 años. Las 2 primeras etapas fueron relativamente sencillas. Sin embargo, fue la tercera etapa, donde persistieron los espíritus malignos, la que resultó ser particularmente desafiante. La sombra pálida había practicado la técnica secreta del gas negro durante más de una década, dominando las 2 primeras etapas a la perfección, pero nunca había logrado comprender la técnica secreta del espíritu maligno persistente. La permanencia del espíritu maligno fue el movimiento más potente de la espada del diablo negro. Esta técnica permitió liberar el gas negro dentro del cuerpo, manifestándose detrás del usuario como una encarnación de gas negro. La aparición de la encarnación del gas negro se generaría aleatoriamente en función de los deseos más íntimos del usuario. La encarnación del gas negro estaba compuesta enteramente de gas negro. Se manifestaría detrás del usuario durante las batallas y se ocultaría dentro del cuerpo del usuario cuando no estuviera en combate. La fuerza de la encarnación del gas negro dependía de las habilidades del usuario. Cuando se materializó detrás del usuario, dio la sensación de un espíritu maligno emergiendo de las sombras. Por eso el creador lo llamó espíritu maligno persistente. El objetivo principal detrás del desarrollo de esta técnica secreta era permitir a los grandes imanes combatir eficazmente a los espíritus malignos. Imagínate haber tenido un doble horrible, compuesto enteramente de gas negro, que era una extensión de ti mismo, luchando junto a ti. Cuando se liberó durante la batalla, esencialmente creó una fuerza extrapoderosa de la nada. A pesar de cultivarse durante más de 10 años, la sombra pálida aún no había alcanzado el umbral del espíritu maligno persistente. Mago, empezando con el método de respiración de los caballeros C-182, Sustitu. Espíritu maligno. 3. Sin embargo, Levi sabía por qué no comprendía el misterio detrás de esto. Porque la habilidad secreta del espíritu maligno ya había ido más allá del ámbito del cultivo físico para los caballeros. Para condensar el gas negro en una encarnación tan precisa y obediente, los caballeros necesitaban una energía espiritual extremadamente poderosa para controlarlo. En otras palabras, la posesión del espíritu maligno persistente es producto de la combinación del cultivo físico y espiritual. Levi era un practicante de focas y había realizado algunas investigaciones sobre magos. Inmediatamente encontró el problema. Por lo tanto, si cultivé un arte de meditación y fortalecí mi fuerza espiritual, debería haber sido muy fácil para mí dominar la técnica secreta del espíritu maligno persistente. El cultivo de la fuerza espiritual también es crucial, especialmente cuando nos enfrentamos a enemigos como los magos. Si la fuerza mental de Pale Shadow hubiera sido lo suficientemente fuerte, el efecto de el sello del poder del dragón sobre él habría sido mínimo. Esta es la consecuencia de la falta de cultivo de la fuerza espiritual. Actualmente también me falta, pero después de aprender arte de meditación, esta deficiencia se puede remediar. En todas las civilizaciones y épocas, siempre ha habido escuelas de cultivo religioso que abogan por el cultivo simultáneo de la energía espiritual y del cuerpo. Algunos lo llaman la integración del cuerpo y el alma, mientras que otros lo llaman la integración de la mente, el alma y el espíritu. En cualquier caso, la opinión generalizada es que el cultivo del cuerpo y la mente debe estar a la par. Yo, Levi, quería convertirme en un hombre con un panel 6A. Mi mayor defecto era mi poder espiritual. Una vez remediado esto, habría estado completo en este mundo mortal. Levi había aprendido mucho de Black Devil Blade. Después de obtener esta habilidad secreta, comenzó a cultivarla. Unos días después, Levi extendió la palma de su mano y el gas negro en la punta de su dedo continuó extendiéndose hacia adelante, convirtiéndose finalmente en un largo endrino.
Las palas condensadas de gas negro pueden utilizar gas negro para simular la apariencia de cualquier arma, aumentando así la potencia del gas negro. El gas negro altamente condensado en sí mismo es el arma más aterradora. Cuando llegaba al límite, los caballeros podían liberar sus manos y ya no necesitaban armas. Esto se debía a que ninguna arma podía ser más útil que un arma hecha de gas negro puro. Ni siquiera un arma mitril podría compararse con un arma de gas negro. Ya estaba en el nivel principiante de Black Devil Blade. Levi pensó para sí mismo mientras abría el panel de competencia. Levi. Black Devil Blade, nivel 1, 1/1000. Como era de esperar, apareció en el panel de competencia. A partir de ahora las cosas serán más fáciles. Cultivarlo rápidamente para alcanzar el nivel 2. La capacidad del gas negro que sale del cuerpo será aún más poderosa. Era muy sencillo aumentar el dominio de la técnica secreta del gas negro, solo necesitaba utilizar continuamente el gas negro para formar el arma consolidada. Levi no estaba familiarizado con él al principio, pero a medida que se familiarizó cada vez más con él, su dominio de la espada del diablo negro se disparó. Con su reino y visión actuales, fue fácil cultivar las dos primeras etapas de Black Devil Blade. En el año 1013 del calendario de la Santa Brillantez, a principios del primer mes, la espada del diablo negro de Levi ya había alcanzado el nivel 2. Logró esta hazaña en menos de 2 meses de cultivo, principalmente porque dedicó la mayor parte de su tiempo a practicar la técnica de la respiración. De lo contrario, lo habría logrado aún más rápido. Levi. Black Devil Blade, nivel 2, 1/5000. En el desierto, el gas negro se condensó en un shuriken en la palma de Levi. El shuriken se separó de su cuerpo. Desafortunadamente, después de volar durante aproximadamente 1 metro, se convirtió en una bola de gas negro y desapareció sin dejar rastro. El objetivo más importante del nivel 2 es que el gas negro salga del cuerpo sin dispersarse. De esta manera, el caballero poseerá un método de ataque de largo alcance eficiente y peligroso. Desde que Levi avanzó al rango de gran caballero y sus enemigos, la fuerza había aumentado. Levi había eliminado durante mucho tiempo los arcos y las flechas. Ahora, con Black Devil Blade, Levi finalmente pudo darle un buen uso a su tiro con arco de nivel máximo. Desafortunadamente la distancia es demasiado corta. Necesito que vuele al menos decenas de metros para liberar toda su potencia. Continúa practicando. Después de alcanzar el nivel 2 de Black Devil Blade, la rutina de entrenamiento de Levi pasó a condensar dardos con gas negro y lanzarlos. Al tener una base en tiro con arco de nivel máximo, este tipo de lanzamiento fue pan comido para Levi. Siempre dio en el blanco con facilidad. Desde el principio, donde el gas negro que salía del cuerpo se disipaba a 1 metro de distancia, hasta distancias posteriores de 2 metros, 3 metros. A finales de mes, Levi podía mantener el gas negro a 20 metros de su cuerpo sin que se dispersara. Su competencia con Black Devil Blade en el nivel 2 también había aumentado en 1/5 parte. No está mal, no está mal. A este ritmo, puedo alcanzar la cima del segundo puesto en 5 meses. Sin embargo, la pacífica vida de entrenamiento de Levi estaba a punto de llegar a su fin. El conde de Blood le informó que el duque de Montenegro solicitó el apoyo de las fuerzas del conde de Blood para ir a la capital. Durante este periodo, el ejército de montaña de Montenegro había estado presionando sus fronteras. El ejército de coalición real y los nobles del sur se preparaban para una batalla final contra el ejército liderado por el duque de Montenegro en la capital. Después de esta batalla decisiva, se decidiría el destino del rey y de los bandidos. ¿La capital? Levi se susurró a sí mismo. Nunca había estado antes en la capital. Es hora de que arregle las cosas con el duque de Montenegro, pensó. Ese día, Levi empacó sus pertenencias y trajo a los 4 generales de la familia Mo. Se disfrazó de uno de los soldados del conde de sangre y se integró al ejército. El conde de sangre miró la máscara del lobo blanco y a los 4 guardias que parecían extraordinarios. Parece. Todos tienen la fuerza de grandes caballeros. ¿Es esta persona realmente de la familia Serpiente Negra? Ni siquiera el Papa tendría 4 grandes caballeros como guardias. A menos que los 7 santos caballeros del mundo no hicieran nada más que girar en torno al Papa todos los días. En ese momento,
el conde de sangre se dio cuenta de que abstenerse de hacer bromas era la decisión correcta. Este hombre, que parecía ser un caballero serpiente negra resucitado, era increíblemente poderoso. Sus métodos superaron la imaginación más salvaje del conde de sangre. Aproximadamente un mes después, el ejército del conde de Blood también llegó al campo de batalla final. En el campamento militar de Montenegro Mountain, una atmósfera escalofriante impregnaba el aire. En el centro del campamento militar de la montaña de Montenegro, el ejército rodeó el campamento del duque de Montenegro Negro. Levi permaneció en el campamento militar, esperando el momento oportuno para atacar, mientras el conde de Blood le proporcionaba información sobre el duque de Montenegro. Ahora no es el mejor momento para actuar. Cuando comience la batalla decisiva final, el duque de Montenegro no tendrá tropas de repuesto para protegerse. Esa será mi mejor oportunidad. Levi fue paciente, mantuvo un perfil bajo en el campamento militar y practicó. La familia real y el ejército de coalición del sur continuaron reuniéndose. Sobre el desierto desolado, las nubes del anochecer colgaban bajas y el viento frío soplaba implacablemente. La gran batalla estaba por comenzar. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C-183, Batalla Final 1. El año 1013 del calendario de la Santa Brillantez, el mes de Germinal. Fue una temporada en la que brotó vida y energía vibrante. Sobre el desierto del territorio del Dragón Verde, se avecinaba un aura de fatalidad inminente. Dos grandes ejércitos se encontraban uno frente al otro desde la distancia. Por un lado, estaban la familia real y el ejército de la coalición noble del sur, custodiando la capital. Frente a ellos se encontraba el ejército de coalición del norte, liderado por el duque de Montenegro, reunido a las puertas de la ciudad. El joven rey se adornó con la santa armadura esmeralda, exudando un aire de noble resplandor verde. La familia real de Jade veneraba el color verde. Ante el rey, las 7 espadas divinas estaban en formación, representando el pináculo de las fuerzas de élite. Todos los demás grandes caballeros disponibles que la familia real pudo reunir también estuvieron presentes, reunidos para este enfrentamiento final. Esta fue la batalla decisiva, en la que una victoria podría llevar a la familia real a aprender de sus errores, revitalizar la nación y embarcarse en reformas. Sin embargo, el fracaso en esta batalla reduciría a la familia real de Jade a mero polvo en los anales de la historia. Debajo de la capital, el imperio de las montañas de Montenegro ascendería al escenario de la historia. Debajo de la capital, el ejército de montaña de Montenegro se reunió, oscuro y amenazador. El temperamento de este ejército difería enormemente del ejército de coalición del sur. Eran rudos, salvajes y ferozmente valientes, similares a los norteños. Fue por esta razón que los nobles del sur a menudo se referían a los norteños como bárbaros. El duque de Montenegro permaneció protegido dentro de las filas del ejército, con la mirada tranquila y segura como si ya hubiera previsto su victoria. Con el sonido de los cuernos de guerra, el ejército de montaña de Montenegro avanzó, guiado por varias bestias de guerra y armas de asedio. Escuderos, arqueros y una serie de tropas diversas avanzaron hacia las líneas del frente. Sin demora, el duque de Montenegro inició la batalla. En el lado opuesto, las fuerzas de élite representadas por las 7 espadas divinas lideraron un ejército completamente armado que avanzaba hacia el campo de batalla. En un campo de batalla tan hostil, sabían que primero tenían que neutralizar a las bestias de guerra y las máquinas de asedio. De lo contrario, sería perjudicial para las fuerzas defensoras. Incluso las murallas más resistentes de la ciudad no pudieron resistir los repetidos ataques de estos gigantes blindados. Mientras tanto, Levi permaneció oculto dentro del ejército del conde de sangre, esperando pacientemente la oportunidad adecuada. Durante este periodo, no había encontrado una oportunidad adecuada para atacar. El duque de Montenegro de la montaña de Montenegro se mostró extremadamente cauteloso. Permaneció dentro del campamento militar, fuertemente custodiado por un séquito de soldados, lo que hizo que Levi dudara en actuar apresuradamente. Asesinar al duque de Montenegro requería un éxito absoluto, el fracaso no era una opción. De lo contrario, una vez que se escondiera, sería difícil para Levi encontrarlo. Afortunadamente, Levi poseía la virtud de la paciencia. Pasó este tiempo perfeccionando sus habilidades mientras esperaba el momento oportuno.
A estas alturas ya podía lanzar armas ocultas condensadas en gas negro hasta 30 metros de distancia. Se esperaba que esta batalla durara varios días. Levi planeaba permitir que la familia real y el ejército de coalición del sur agotaran la energía y los recursos del duque de Montenegro antes de tomar medidas. Quería observar atentamente la situación antes de realizar su movimiento. Durante 3 días, Levi permaneció en silencio en medio del atronador choque de la guerra. Durante este tiempo, ambos equipos experimentaron victorias y reveses, pero no hubo avances y la guerra se intensificó hasta convertirse en un frenesí en toda regla. Incluso los guardias de élite del duque de Montenegro se unieron a la lucha. Levi sabía que esta era la mejor oportunidad para atacar. Aunque el duque de Montenegro todavía tenía 2 grandes caballeros como mano derecha y un ejército considerable, este fue el momento de su defensa más débil. Si Levi no actuara ahora, sus posibilidades solo disminuirían. Levi convocó al conde de Sangre, que acababa de regresar del campo de batalla, y le ordenó que liderara su ejército para allanar el camino para las próximas acciones de Levi. Pronto estalló el caos dentro del campamento del ejército de montaña de Montenegro. Las fuerzas del conde de Sangre se volvieron abruptamente contra el duque de Montenegro, corriendo hacia él con hostilidad. Por otro lado, el duque de Montenegro frunció el ceño al observar la agitación a lo lejos. Conde de Sangre, murmuró para sí mismo. Ven, sígueme para ver qué pasa. El duque de Montenegro habló con frialdad. Este fue el momento crítico de la Gran Guerra. ¿El conde de Sangre planeaba traicionarlos? ¿O el conde de Sangre había sido influenciado por los nobles del sur? Había estado acechando dentro de su ejército, actuando como espía. No importan las circunstancias, esto ofendió profundamente a la montaña Montenegro. Quería hacer comprender al conde de Sangre las terribles consecuencias de la traición. Cuando el ejército del reino vio repentinamente el campamento militar de la montaña de Montenegro sumido en el caos, aprovechó la oportunidad para movilizar un gran número de tropas. Su objetivo era aprovechar este momento oportuno para derrotar a las fuerzas del duque de Montenegro y aniquilar al ejército rebelde. Levi y sus aliados estaban ocultos dentro del ejército del conde de Blood, usándolo como escudo para llegar rápidamente a las cercanías de la montaña del duque de Montenegro. Allí vieron al noble de mediana edad montado en un caballo de guerra, adornado con una armadura de mitril y empuñando una espada colosal. No era otro que el duque de Montenegro. Conde de Sangre, ¿te atreves a traicionarme? El duque de Montenegro levantó su gran espada, exudando un aura asesina. El conde de Sangre no pudo evitar sentirse impotente. Lo siento, Lord Montenegro Mountain, pero simplemente busco sobrevivir. El conde de Sangre explicó, convencido de que su elección estaba justificada cuando pensó en el aterrador poder de esa persona. Entonces prepárate para enfrentar tu perdición. Hoy tomaré personalmente tu cabeza. El duque de Montenegro cargó a caballo, blandiendo su gran espada horizontalmente y abatiendo a cualquier soldado que bloqueara su camino. También debes estar preparado para afrontar la muerte. En ese momento, un grupo de hombres musculosos, parecidos a toros salvajes, atravesaron las formaciones enemigas y lucharon para salir. Levi lideró a los 4 generales de la familia Mo mientras cargaban desde un costado. Su abrumadora aura negra bailaba salvajemente, ignorando cualquier ataque de armas frías en el campo de batalla. Se lanzó directamente al ejército del duque de Montenegro. ¡Muere! Frostmourne fue desenvainado. Levi se movió como un cuchillo afilado, atravesando las líneas enemigas. Todos los enemigos que bloqueaban su camino quedaron destrozados. El tiburón mágico, Demon Mountain, Demon High y Demon Spectre se transformaron en segadores, cosechando las vidas de sus enemigos. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C-184, batalla final, 2. Levi ya los había equipado con el núcleo de los no muertos de mejor calidad, suficiente para sostener su combate durante mucho tiempo. La repentina aparición de 5 grandes caballeros sorprendió a las fuerzas de la montaña Montenegro. No podía comprender cómo habían surgido de repente. Sin embargo, reaccionó rápidamente y aprovechó la ventaja de su mayor número para rodear a Levi y a los demás. Desafortunadamente, ya fuera Levi o los muertos vivientes, todos eran máquinas de matar incansables. Con la ayuda del ejército del conde de Blood, Levi logró abrirse paso.
Levi logró llegar con éxito a la presencia del duque de Montenegro. ¡Boom! Cruz dorada cortada. Ondas avanzadas. Levi desató su movimiento asesino más poderoso. Su espada cayó sobre el duque de Montenegro. El duque de Montenegro bloqueó el ataque con su gran espada. Al momento siguiente, sintió como si su espada gigante estuviera a punto de ser dominada. Un experto. El duque de Montenegro no se atrevió a subestimar a su oponente. Sabía que se había encontrado con un maestro raro. Vete al infierno. Levi volvió a blandir su espada contra el duque de Montenegro. El duque de Montenegro respondió rápidamente. Tu fuerza es impresionante, una de las mejores del reino. Aunque no sé por qué quieres asesinarme, ya que te atreviste a venir, prepárate para enfrentar la muerte. El duque de Montenegro se burló y un aura incomparable brotó de su cuerpo. A los ojos de Levi, esta aura era comparable al puño del imperio. Ni siquiera los grandes caballeros de primer nivel estaban a la altura. Simultáneamente, el cuerpo del duque de Montenegro comenzó a crecer cada vez más, desde su altura normal hasta 2 metros, 2 metros 3, 2 metros 5, hasta 2, 8 metros. Un demonio negro indomable apareció en el campo de batalla. Tenía la intención de guardar esta carta de triunfo para la espada divina que protege a la nación, pero como estás tan ansioso por cumplir tu fin, te concederé tu deseo. Su cuerpo quedó envuelto en gas negro, sumergiendo incluso su armadura. Su espalda era increíblemente ancha, parecida a la de una verdadera ballena negra. En su espalda, unos músculos grotescos y abultados formaban una cresta, similar a la columna vertebral de una ballena gigante. Su boca abierta exhaló vapores blancos, parecidos al veneno. La monstruosa apariencia del duque de Montenegro sorprendió incluso a sus soldados. Se retiraron apresuradamente del campo de batalla. Al ver esto, Levi mantuvo la compostura, ya que sabía que el duque de Montenegro probablemente había perfeccionado la antigua técnica de respiración, al igual que las escamas negras gaseosas de Levi, que mostraban algunas similitudes con una ballena negra. El duque de Montenegro estaba a punto de convertirse en un caballero legendario. Sin embargo, este resultado estuvo dentro de las expectativas de Levi. Figuras espectrales a través del vacío, transformándose en proyectiles de gas negro ocultos, dirigidos a la espalda del duque de Montenegro. Sin embargo, el denso gas negro del duque de Montenegro se desvió o quedó atrapado. Todos los proyectiles, frustrando sus intentos de romper sus defensas. Imperturbable, el duque de Montenegro se bajó de su caballo, provocando que la tierra temblara al aterrizar. Sombra pálida, ¿me has traicionado también? Entrecerró los ojos y emanó un aura feroz. Solo la sombra pálida poseía un ataque tan distintivo. Specter permaneció en silencio y no ofreció respuesta. El duque de Montenegro se había dado cuenta de que la persona que tenía delante había manipulado de alguna manera la sombra pálida mediante un hechizo desconocido. Muy bien. Cada vez me intrigan más tus secretos. Corte infinito del Mar Negro. Al igual que Levi, el duque de Montenegro dominaba técnicas de combate avanzadas. Esta era la habilidad ancestral de la familia Montaña Montenegro, espada de grado perfecto. La habilidad de la espada del Mar Negro se ejecutó con una fuerza tremenda, capaz de cindir montañas, abrir los cielos y la tierra y crear una fuerza torrencial que podía volcar ríos y mares. El tiburón mágico, que se interpuso en el camino del duque de Montenegro, fue enviado a volar con un solo golpe de espada, elevándose cientos de metros antes de estrellarse contra el suelo. Levi notó que la armadura del tiburón mágico había sido completamente destrozada. Sin embargo, no podía prestar atención al tiburón mágico en este momento. Mientras pudiera derrotar al duque de Montenegro, todo valdría la pena. Habilidad de corte de cruz dorada contra espada del Mar Negro. La suprema fuerza ondulada se enfrentó una vez más contra la gran espada del duque de Montenegro. El arma del duque de Montenegro también fue elaborada con mitril excepcionalmente puro. De lo contrario, no habría podido soportar el impacto del Frostmourne de Levi. Nadie se atrevió a acercarse al campo de batalla donde Levi y el duque de Montenegro estaban librando su feroz batalla. Parecía como si las montañas se estuvieran derrumbando y la tierra se estuviera agrietando. De hecho, el duque de Montenegro era formidable. Entre todas las personas que Levi había conocido,
Ocupaba solo el segundo lugar después del puño del imperio. Sin depender de ningún sello o hechizo, Leví apenas podía reprimir. Montaña Montenegro con su estatus actual como guerrero integral. Sin embargo, lo que Leví no sabía era que el duque de Montenegro estaba aún más asombrado. Hay que entender que había cultivado la técnica de respiración Montenegro Mountain de la familia Montenegro Mountain a un nivel incomparable, superando a todos sus predecesores. Incluso el caballero Caballo Blanco podría no ser su rival. Sin embargo, estaba siendo reprimido por un individuo sin nombre. El duque de Montenegro blandió su espada y partió en dos mitades al Specter, que intentó tenderle una emboscada. Leví no pudo evitar llorar por Specter. Llevaba solo unos días de servicio y ya estaba inutilizado. Actualmente, solo Demon Mountain y Demon Ha permanecían en el campo de batalla. Al ver esto, Leví fingió estar abrumado y rápidamente se retiró. El duque de Montenegro estaba en la cima de su poder. Miró al asesino que huía y lo persiguió. A este asesino no se le debe permitir escapar. Como Montenegro Mountain ya se había visto obligado a revelar su forma más fuerte, no podía permitirse el lujo de desperdiciar esta oportunidad y tuvo que matar al asesino para evitar futuros intentos de acoso o asesinato. En ese momento, Montenegro Mountain tenía claro que la traición del Conde de Sangre estaba indudablemente relacionada con este asesino. Además, este asesino debe haber dominado alguna forma de brujería, lo que intrigó aún más al duque de Montenegro. Leví y el duque de Montenegro se persiguieron mutuamente por el desierto. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C-185, batalla final, 3. El duque de Montenegro estaba decidido a matar a Leví y abandonó el ejército principal. Leví siguió fingiendo que no era rival para el duque de Montenegro. Usó el tiburón mágico y la montaña demonio para intentar contener al duque de Montenegro, pero la brecha en su fuerza era demasiado grande. En solo unos pocos movimientos, el duque de Montenegro los envió a volar, dejándolos lisiados y con extremidades faltantes. Esto dolió profundamente a Leví. Aunque no tenían experiencia, seguían siendo sus valiosos aliados. Verlos al borde de ser derrotados tan rápidamente por el duque de Montenegro fue realmente desgarrador. Solo se puede decir que estos muertos vivientes, creados por grandes caballeros comunes y corrientes, no eran rival para un experto de primer nivel como el duque de Montenegro, comparable al puño del imperio. ¿Solo sabes correr? El duque de Montenegro se burló. Leví ignoró la burla y continuó usando a los muertos vivientes para distraer a la montaña Montenegro. De vez en cuando, utilizaba las palas condensadas de gas negro para atacar furtivamente la montaña Montenegro, tratando de provocar su ira. Mientras continuaban la persecución, los dos ya se habían distanciado del ejército principal, llegando a un desierto deshabitado. En ese momento, Leví se detuvo. Jadeaba pesadamente mientras miraba al duque de Montenegro que lo perseguía. Las armaduras de Demon Mountain y Demon Ha fueron destrozadas por el duque de Montenegro. Cada vez que sus ataques los enviaban volando, caían al suelo y luego se levantaban nuevamente para continuar luchando. Por supuesto, el duque de Montenegro también estaba cubierto de heridas, pero su cuerpo demoníaco todavía se mantenía alto e imponente. Montañas apilables del Mar Negro. El duque de Montenegro blandió su gran espada hacia abajo y una gran cantidad de gas negro se entrelazó alrededor de la hoja, haciendo que pareciera que la gran espada llevaba el peso de una montaña y el mar. Débilmente se oía el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. La velocidad trascendente de Leví se desató por completo, convirtiéndolo en un borrón. Solo ahora reveló verdaderamente el increíble poder de su velocidad trascendente. Aunque al duque de Montenegro le faltaba velocidad trascendente, sus agudos instintos de combate le permitieron adaptarse a cualquier cambio. ¡Boom! El intento de ataque furtivo de Leví fue bloqueado por el duque de Montenegro. Al mismo tiempo, una fuerza tremenda envió a Leví a volar. Era como si lo hubiera golpeado una montaña. ¡Boom! Leví se estrelló contra el acantilado detrás de él, creando un enorme cráter. Estiró sus músculos y huesos, sintiendo que el dolor se extendía por todo su cuerpo. Uf, parece que va a ser muy difícil tratar con un experto como el duque de Montenegro sin utilizar focas, analizó Leví en su corazón. El duque de Montenegro parecía haber dominado una respiración basada en la fuerza. Técnica que alcanzó el máximo del 10º nivel.
Estaba lejos de ser comparable a su técnica de respiración de rinoceronte gigante, que estaba en el máximo del 8º nivel. El extraordinario poder de Leví no era rival para el del duque de Montenegro. Ese golpe de espada de ahora fue la mejor prueba. Incluso si poseía una técnica de combate avanzada como el Golden Cross Slash, era inútil contra el poder abrumador del duque de Montenegro. Con un rugido atronador, la espada del duque de Montenegro se dirigió hacia Leví. Leví decidió no perder más tiempo. Anteriormente, se abstuvo de usar hechizos mientras estaba en el ejército principal debido a preocupaciones de atraer demasiada atención. Pero ahora que había sacado al duque de Montenegro, podía abandonar la pretensión. Esquivando rápidamente la fuerza divisoria del monte Hua en la montaña Montenegro, Leví chasqueó los dedos. Soy un mago y no me contendré más, el suspiro del gigante de hielo. El gigante de hielo se materializó. El duque de Montenegro no dudó y se retiró mientras simultáneamente arrojaba un trozo de pergamino con misteriosos patrones dibujados en él. ¡Boom! Un pájaro de fuego chilló mientras se elevaba hacia el cielo, rodeando al duque de Montenegro para protegerlo. ¡Crack! ¡Crack! El viento frío arrasó y lo congeló todo. Sin embargo, el suspiro del gigante de hielo, que siempre había sido efectivo, fracasó esta vez. Era evidente que el duque de Montenegro poseía una herramienta de mago. De hecho, había un hechizo solidificado en ese pergamino. Realmente conoces los secretos de los magos. Esos grandes caballeros también eran cadáveres controlados por ti, ¿verdad? No podía sentir ninguna vitalidad en ellos. Están todos muertos. Dijo fríamente el duque de Montenegro. Miró el hielo y la nieve con miedo persistente. Si no hubiera usado decisivamente su carta del triunfo. Era un objeto misterioso obtenido de una tumba antigua. Entonces era muy probable que él también hubiera quedado congelado allí. Una vez que cayó en él, se pudo imaginar su destino. En una batalla entre expertos, el más mínimo error podría traer consecuencias desastrosas. El misterioso objeto que obtuvo solo pudo usarse una vez. Originalmente se había preparado para enfrentarse a un enemigo más importante. Ahora, este asesino de asterisco MN lo obligó a irse. Me obligaste. A continuación te mostraré cómo es el verdadero infierno. El duque de Montenegro sonrió horriblemente y atacó nuevamente a Leví. Al mismo tiempo, murmuró algo y sacó 2 pequeñas cajas doradas de su bolsillo. Luego rompió las cajas con fuerza bruta. Los 2 fantasmas espirituales malignos aullaron y corrieron hacia Leví. Este fue el último lote de productos de oro del duque de Montenegro obtenido de la antigua tumba. Los que obtuvo anteriormente fueron utilizados para crear caos en diversos lugares. Tras darse cuenta de que el asesino era formidable, el duque de Montenegro no tuvo más remedio que utilizar su última y más poderosa carta de triunfo. Estos 2 espíritus malignos eran espíritus malignos de nivel peligroso. Cuando aparecieron, ignoraron por completo al duque de Montenegro y cargaron directamente contra Leví. Parecía que las leyendas sobre el duque de Montenegro controlando a los espíritus malignos eran realmente ciertas. Leví se mantuvo tranquilo y sereno. El gas negro alrededor de su cuerpo comenzó a solidificarse y transformarse en escamas negras, capa tras capa, protegiéndolo como una armadura. Cargó hacia adelante y luego desató el sello del poder del dragón que había preparado hacía mucho tiempo. A medida que las llamas doradas crecían, los ojos del dragón se abrieron lentamente y el sonido del rugido de un dragón resonó. Una onda de choque espiritual invisible se extendió. El sello de Dragon Might de nivel 2 era incluso más poderoso que antes. Con un solo golpe, los 2 espíritus malignos de grado peligroso temblaron, aparentemente aterrorizados. Incluso el duque de Montenegro sintió que su conciencia se tambaleaba. Al mismo tiempo, al ver las escamas negras de Leví, los recuerdos regresaron a la mente del duque de Montenegro. Esta escala negra. ¿Eres un caballero serpiente negro? No, no es posible. La serpiente negra está muerta. Lo maté con mis propias manos. ¿Eres Leví? La expresión del duque de Montenegro cambió drásticamente por primera vez. ¿Y esta brujería, eres de una de las 4 grandes familias? En ese breve momento, Leví lo sorprendió 2 veces. En primer lugar,
la identidad de Levi como miembro de la familia de la Serpiente Negra y, en segundo lugar, el poder de brujería que poseía Levi era comparable al poder de las 4 grandes familias que conocía el Duque de Montenegro. El Duque de Montenegro tenía cierto conocimiento de las 4 grandes familias, por lo que cuando se enteró del manual de exorcismo espiritual, inmediatamente envió a sus hombres a recuperarlo. Nunca esperó que la familia Black Snake fuera descendiente de las 4 grandes del Duque de Montenegro. Mientras evitaba los ataques, Levi usó su sello de poder de dragón para aniquilar directamente a los 2 espíritus malignos. El poder del dragón de nivel 2 era extraordinario. Bajo el implacable asalto de Levi, los 2 espíritus malignos rápidamente se convirtieron en polvo. En ese momento, Levi se quitó su máscara de lobo blanco, revelando su rostro juvenil. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba, revelando una sonrisa brillante con sus grandes dientes blancos. Señor Duque, entonces todavía me recuerdas. Mago. Contacto con el método 2. De respiración de los caballeros C-186. Montaña Ripple de Baín Montenegro, 1. Por supuesto, el Duque de Montenegro todavía recordaba a Levi. Levi, todavía estás viva. No esperaba que fueras miembro de las 4 grandes familias. El Duque de Montenegro lo dijo en voz baja mientras continuaba atacando. He estado buscando a las 4 grandes familias durante tanto tiempo, con la esperanza de obtener sus extraordinarios poderes, pero nunca esperé que tu familia Black Snake fuera miembro de las 4 grandes familias. Snyder es un apellido falso, ¿verdad? Tu verdadero apellido debe ser Constantine, Winchester, Duncan o Van Helsing, ¿verdad? Solo aquellos con el linaje de las 4 grandes familias pueden dominar la brujería. Agarra el verdadero poder extraordinario. Era evidente que el Duque de Montenegro tenía cierto conocimiento de las 4 grandes familias. Levi no lo confirmó ni lo negó. Había obtenido el manual de exorcismo espiritual de uno de los subordinados del Duque de Montenegro, por lo que era normal que el Duque de Montenegro conociera algunos secretos de las 4 grandes familias. Después de que Levi destruyó a los espíritus malignos, aprovechó la distracción momentánea del Duque de Montenegro. Atacó al Duque de Montenegro con el sello de llama. Una llama azul celeste de 4 metros de largo brotó y envolvió al Duque de Montenegro. El Duque de Montenegro ya no tenía cartas de triunfo. Solo podía usar su gas negro para resistir. Chisporrotear. Las llamas azul celeste quemaron al Duque de Montenegro. Entre ellos también había armas ocultas condensadas del gas negro de Levi. Los conos de gas negro fueron bloqueados por el gas negro protector del Duque de Montenegro. Bañado en llamas, se rió maniáticamente. Ja 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 ja. Escupir fuego de la nada es brujería. Ja ja ja, realmente eres miembro de las 4 grandes familias. He buscado por todos lados, pero lo he conseguido sin ningún esfuerzo. Tu padre fue derrotado por mí y tú no serás diferente. Te mataré y tu linaje será mío. El Duque de Montenegro parecía haber estado buscando individuos de las 4 grandes familias. Es posible que haya dominado algún tipo de técnica secreta para alterar la sangre, lo que le permitió poseer el extraordinario linaje de las 4 grandes familias y cultivar la brujería en su corazón. Ahora creía erróneamente que Levi, que dominaba la brujería, era miembro de las 4 grandes familias. Fue como si finalmente hubiera captado un rayo de esperanza. El Duque de Montenegro, acorralado por las llamas, no tuvo miedo. En cambio, sonrió felizmente. Tenía sed de poder y fuerza. Un verdadero poder extraordinario. En su opinión, aunque había cultivado la técnica de respiración ancestral hasta su máximo límite, todavía no podía considerarse extraordinario. Solo aquellos que podían controlar el viento y la lluvia y controlar las fuerzas sobrenaturales del trueno y el fuego podían ser verdaderamente extraordinarios. Era evidente que Levi había dominado tal poder. Esto era exactamente lo que el Duque de Montenegro anhelaba. El Duque de Montenegro se rió maniáticamente. ¡Boom! El gas negro que lo rodeaba explotó. Era similar a una pequeña nube de hongo negro en erupción. La montaña Montenegro, repleta de gas negro, rugió furiosamente. Rugido de ballena negra. Gritó y una aterradora onda sonora se extendió. Este ataque, similar a la técnica de las ondas sonoras, se extendió por toda la arena. No fue un ataque espiritual,
sino más bien un ataque espiritual. Levi tenía un dolor de cabeza terrible y se tapó los oídos con gas negro. Mientras el duque de Montenegro avanzaba, Levi utilizó su Advanced Vibrosensen para esquivar el ataque letal del duque de Montenegro, mientras Frostmourne continuaba atacando al duque de Montenegro. El duque de Montenegro parecía estar al tanto de la formidable hechicería de Levi y lo atacaba implacablemente, sin darle ninguna oportunidad de lanzar hechizos. Estaban enzarzados en combate en el desierto. La mente del duque de Montenegro parecía haber sido corrompida por el gas negro. Ya no le importaba el entorno de la batalla y simplemente atacó a Levi con pura locura. El solo hecho de confiar en el pináculo del gas negro de su ballena negra hizo que Levi se sintiera extremadamente desafiado. Afortunadamente, los atributos de Levi eran más completos, lo que le permitió resistir la represión del duque de Montenegro. Montaña estrellada de la ballena negra. El duque de Montenegro blandió su espada una y otra vez. Levi siguió esquivando. Aunque llevaba la armadura del gigante de hielo y tenía la defensa de la escama negra, no se atrevió a enfrentarse a los ataques del duque de Montenegro. ¡Boom! Levi fue tomado por sorpresa y enviado a volar por el duque de Montenegro. Se estrelló contra un árbol grande, provocando su colapso, y el polvo llenó el aire mientras Levi tosía. El duque de Montenegro saltó hacia adelante y blandió su gran espada. En lugar del Frostmourne de Levi, de repente apareció un martillo gigante ante el duque de Montenegro. El arma legendaria, el orgullo del Rey León. ¡Boom! Orgullo del Rey León combinado con corte de cruz dorada. La aterradora fuerza destrozó la gran espada mitril del duque de Montenegro. ¡Crack! La gran espada se rompió y salió volando. El duque de Montenegro miró fijamente su palma vacía. Levi cargó hacia él con el pesado martillo. Este es, el martillo del caballero corazón de león. Sería un desperdicio darte un arma tan excelente. No me extraña que seas tan fuerte. Debes haber heredado el legado del caballero corazón de león. Jaja, todo es mío, el legado del legendario caballero también es mío. Levi, me has sorprendido mucho. El duque de Montenegro decidió no utilizar su arma. Confiando en su ventaja en el gas negro, utilizó sus puños, codos, piernas, pies e incluso la cabeza, convirtiendo cualquier parte de su cuerpo en un arma. Era competente en poderosas técnicas físicas, a diferencia de los caballeros comunes. Mantuvo la compostura ante el peligro y atacó una vez más. El ataque fue rápido y feroz, capaz de partir montañas y rocas. La ballena negra mueve la cola. Con una patada de látigo, se dirigió hacia Levi. El martillo de Levi se cayó. ¡Boom! El duque de Montenegro evadió el golpe fatal. ¡Van, van, van! Demasiado engorroso. Levi descartó el orgullo del Rey León. Si bien el martillo era formidable, no golpearía a nadie sin un ataque sorpresa. La táctica que acaba de utilizar solo pudo emplearse una vez. Mago. Contando con el método de respiración de los caballeros C-187. Montaña Ripple Divine Montenegro, 2. Se preguntó cómo el caballero corazón de león usaba el martillo. Debe haber una técnica de martillo específica. Al mismo tiempo, Levi notó que el duque de Montenegro comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Este fue el precio que tuvo que pagar por no poseer Transcendent Endurance. Ya había consumido demasiada resistencia durante su intercambio anterior. Por el contrario, Levi sintió que podía seguir luchando durante otros 100 asaltos sin ningún problema. Sus manos envolvieron el gas negro y el gas negro se transformó en cuchillas afiladas. Confiaba constantemente en su ventaja de velocidad para abrir heridas insignificantes en el cuerpo del duque de Montenegro. En ese momento, Levi decidió utilizar la avanzada Ripple Force del Golden Cross Slash sin depender de ningún arma por primera vez en su vida. La poderosa fuerza ondulada irrumpió en los brazos de Levi, manifestándose en sus palmas. Sus manos negras llenas de gas temblaban y temblaban como si la energía estuviera a punto de dispersarse en cualquier momento. Romper. Levi atacó con la palma de la mano, chocando con el ataque del duque de Montenegro. Crack. Levi podía oír el sonido de huesos rompiéndose dentro del cuerpo del duque de Montenegro. El duque de Montenegro gritó de dolor y rápidamente se distanció de Levi. ¡Qué fuerza tan dominante!
exclamó el duque de Montenegro. Inflexible, Leví continuó su asalto. Como era de esperar, pudo ejecutar con éxito el Golden Cross Slash sin ningún arma, y el poder de este ataque desatado fue aún mayor. En el futuro, también podría llamarla la palma divina ondulación dorada. Leví continuó luchando contra el duque de Montenegro usando la palma divina Golden Ripple que acababa de desarrollar. Poco a poco, el declive del duque de Montenegro se hizo cada vez más evidente. Por el contrario, Leví se sentía cada vez más lleno de energía. El duque de Montenegro quedó conmocionado. No podía creer que él, el invencible duque de Montenegro, no fuera rival para el aparentemente insignificante Leví. Este es el poder de un linaje extraordinario. Debo tenerlo. Para alcanzar la verdadera trascendencia, para dominar la hechicería. Ninguna ambición o reino puede compararse con él, ni siquiera la Iglesia. La locura del duque de Montenegro se hizo evidente. Su deseo de descubrir los secretos de Leví se hizo cada vez más fuerte. Creía firmemente que la extraordinaria fuerza de Leví se debía a su extraordinario linaje de las 4 grandes familias. Leví miró al duque de Montenegro, que se había vuelto loco y lloraba en silencio en su corazón. ¿Aún quieres luchar contra la Iglesia? Soñar. Ni siquiera las 4 grandes familias se atreven a enfrentarse a la Iglesia. El duque de Montenegro es demasiado engreído, pensó Leví. Las fuerzas mostradas por los mortales eran solo una fracción del verdadero terror de la Iglesia. Lo que hizo que la Iglesia fuera verdaderamente aterradora fue que sirvieron como representantes de los dioses. Deben poseer algunas cartas ocultas relacionadas con el poder divino. De lo contrario, ¿por qué caballeros legendarios o familias legendarias temerían a la Iglesia y eventualmente enfrentarían la aniquilación? Cada vez que Leví usaba poderes relacionados con la magia, ejercía extrema precaución, asegurándose de estar en un lugar aislado. Temía que si la Iglesia descubría sus habilidades, lo percibirían como una amenaza y lo matarían. Al duque de Montenegro no le importó. Acababa de cultivar la técnica de respiración de montaña de Montenegro hasta su límite, pero aún le costaba controlar completamente su potencia. Cada vez que se transformaba en una forma demoníaca de 2,8 metros de altura, perdía parte de su cordura. Cuanto más tiempo permanecía en ese estado, más difícil era volver a la normalidad. La batalla con Leví había durado bastante. Tanto el duque de Montenegro como Leví resultaron heridos. Sin embargo, Leví, equipado con la armadura del gigante de hielo y la defensa a escala negra, solo sufrió heridas menores. Por el contrario, los meridianos del duque de Montenegro fueron destrozados por la divina palma ondulada dorada de Leví y sus huesos fueron aplastados. Si no fuera por su alto cultivo y la protección del gas negro, su cuerpo habría sido destrozado por las numerosas palmas divinas onduladas doradas de Leví. Leví jadeó pidiendo aliento. Incluso con su resistencia trascendente, comenzaba a sentirse fatigado después de una batalla tan prolongada. El duque de Montenegro era como un charco de barro, pero persistió y utilizó lo último de sus fuerzas para atacar a Leví. Al final, Leví lanzó un golpe con la palma de la mano al pecho del duque de Montenegro, destrozándole el corazón y la enorme ballena negra que residía en su interior. Uf, finalmente está muerto. No fue fácil. Leví suspiró aliviado y confirmó que el duque de Montenegro había dejado de respirar. Luego se tomó un momento para recuperar el aliento y descansar. Mientras tanto, ordenó a Tuten que recuperara el alma del duque de Montenegro. El hombre Tuten se sintió entumecido por haber consumido las almas de los grandes caballeros durante los últimos días. El duque de Montenegro era innegablemente poderoso, comparable al puño del imperio, a pesar de que ambos eran grandes caballeros de primer nivel. Había ocultado su verdadera fuerza durante muchos años, lo que llevó a todos a creer que era simplemente un gran caballero común y corriente de primer nivel. Después del breve descanso de Leví, reunió las fuerzas restantes, Magic Shark, Demon Mountain y Demon He, aunque Spectre quedó incapacitado después de ser cortado por Montenegro Mountain. Aunque al tiburón mágico y a los demás les faltaban extremidades, todavía podían servir como trabajadores hasta cierto punto. Luego hizo que los 3 hermanos Mo recuperaran el cadáver de Spectre, que rápidamente destruyó usando el sello de llama. Una vez limpiado el campo de batalla, Leví llevó consigo el cadáver del duque de Montenegro y abandonó la zona. A continuación, necesitaba encontrar un lugar seguro para practicar el arte de la meditación.
De regreso al campo de batalla, los soldados comenzaron a entrar en pánico cuando notaron que el duque de Montenegro no perseguía al enemigo. Levi y sus compañeros eran demasiado rápidos para que los soldados mortales pudieran alcanzarlos. Los dos grandes caballeros guardias estaban ocupados con el conde de Blood, lo que les hizo imposible rescatar al duque de Montenegro. Además, las fuerzas combinadas de la familia real y la alianza noble aprovecharon la situación para lanzar un ataque a gran escala, obligando al ejército de montaña de Montenegro a adoptar una postura defensiva. Su comandante había perseguido inesperadamente a un enemigo que había invadido el campo de batalla en un momento crucial, dejando a los soldados sintiéndose incómodos. Sobre su situación, Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C-188, Montaña Repo Divine Montenegro, 3. Lo más aterrador fue que el duque de Montenegro aún no había regresado. Además, la traición del conde de Blood complicó aún más la situación. El conde Morton, hijo mayor del duque de Montenegro y segundo al mando del ejército de montaña de Montenegro, tuvo que suspender temporalmente el ataque. El ejército de coalición del norte fue expulsado por la familia real y el ejército de coalición del sur. Dentro de la tienda, el conde Morton, que se parecía a su padre y poseía la fuerza de un gran caballero común y corriente, estaba furioso. ¿Alguien puede decirme qué le pasó a mi padre? ¿Aún no lo han encontrado? Earl Morton interrogado. Ninguno de los generales se atrevió a mirarlo a los ojos. Todo es culpa del conde de Blood. Permitió que el enemigo se infiltrara en nuestro ejército. Tal vez sepa algo sobre el enemigo y el paradero del señor duque de Montenegro, dijo un gran caballero que era el lugarteniente del duque de Montenegro. ¿Dónde está el conde de sangre? Captúralo, dijo Earl Morton. Lo traeré aquí inmediatamente. Hemos capturado al conde de sangre, aseguró un general que rápidamente se dispuso a encontrarlo. Después de una tensa espera de 15 minutos, el general regresó, con el rostro pálido y con voz temblorosa, confesó, Lord Bro, el conde de sangre, también está desaparecido. ¿Qué? ¿No fue capturado? ¿Cómo pudo tanta gente no vigilar a un conde de sangre? Un grupo inútil. Earl Morton estalló en ira y desesperación. El escuadrón que custodiaba al conde de sangre fue completamente aniquilado. Parece que alguien los envenenó, explicó el general tembloroso. ¿Quién era el que tenía tantas agallas? Se atrevió a ir contra el duque de Montenegro. Debe ser una conspiración orquestada por esos malditos nobles del sur. Debieron haber reclutado a un formidable experto de algún lugar. Incluso el conde de Silversilk estaba lleno de pánico. Si el duque de Montenegro pereciera, las fuerzas aliadas restantes tendrían dificultades para hacer frente al poderío inminente de la familia real y del ejército de coalición del sur. El conde de Silversilk se había unido al duque de Montenegro en la rebelión, traicionando a muchos nobles del sur que alguna vez habían mantenido buenos términos con él. Ahora que el líder de la rebelión estaba desaparecido, sabía que si lo atrapaban, su destino sería sombrío. Se había preparado para huir. Una vez perdida definitivamente la guerra, tendría que escapar. Ya no podía quedarse en el Reino Esmeralda. Con los recursos de su familia, pudo buscar refugio en el Imperio Tubá. Unirse al Imperio de Tubá parecía una buena elección. El régimen emergente del Imperio de Tubá necesitaba el apoyo de nobles extranjeros influyentes como él. Mientras el ejército de coalición de montaña de Montenegro se agitaba y discutía acaloradamente su situación, la victoriosa familia real y el ejército de coalición noble del sur, liderado por las 7 espadas divinas, ya se habían retirado a la seguridad de la capital. Se abstuvieron de perseguir al enemigo, principalmente debido a las misteriosas y extrañas circunstancias que rodearon la batalla. Temían que pudiera ser una trampa orquestada por el astuto duque de Montenegro para atraerlos y aniquilarlos. Los nobles del sur y la familia real también quedaron desconcertados por el giro inesperado de los acontecimientos. Un poderoso noble se rebeló repentinamente dentro del ejército de coalición de montaña de Montenegro, lo que provocó el caos que les permitió obtener una ventaja. ¿Escuché que el duque de Montenegro está desaparecido? El joven rey preguntó, sorprendido por el reciente informe de inteligencia. Un misterioso experto logró poner al conde de sangre en su contra, se infiltró en el ejército del duque de Montenegro y libró una feroz batalla con él. Finalmente,
El duque de Montenegro persiguió a esa persona y nunca regresó, informó la espada divina guardiana de la nación. ¿De dónde vino este misterioso experto y por qué nos ayudó? ¿Podemos averiguar su identidad? El joven rey se preguntó. Aún no hemos podido determinar eso. La aparición de ese experto fue demasiado repentina. Posee un gran poder, aproximadamente a la par del duque de Montenegro. Por lo menos, está al nivel de un gran caballero de primer nivel, respondió la espada divina de protección de la nación. Los cielos deben estar de nuestro lado, exclamó con alegría el joven rey. Seguramente, él es un guerrero divino enviado por nuestro Padre Celestial para ayudarnos a sofocar la rebelión. Esto marca el comienzo de nuestro contraataque integral. Difunde la palabra. Reúne todas nuestras fuerzas y aplasta al ejército rebelde de un golpe decisivo. En el desierto, dentro de un bosque montañoso apartado, Levi examinaba el cadáver del duque de Montenegro. Después de una búsqueda exhaustiva, no encontró nada más que unos pocos mapas en pergamino que detallaban estrategias de batalla, lo cual era de esperar. El duque de Montenegro pasó la mayor parte de su tiempo en arreglos y mando militares, y es poco probable que llevara consigo otros objetos personales. ¡Qué pena! Pero no es una pérdida total. Después de todo, logré obtener una cantidad considerable de polvo del espíritu maligno. Y también hay 2 cajas doradas. Las cajas doradas pueden sellar a los malos espíritus. ¿Por qué no pensé en eso? Li Wei no pudo evitar sonreír amargamente. Por otro lado, el conde de sangre ya había sido convertido en un muerto viviente por Li Wei. Con la muerte del duque de Montenegro, su venganza había sido vengada. Al conde de sangre ya no le quedaba ningún propósito significativo. Casualmente, Li Wei había perdido a uno de sus muertos vivientes y podría usar al conde de sangre como reemplazo. Li Wei transformó al conde de sangre en un espectro de segunda generación, reemplazando a la sombra pálida. Sintió lástima mientras miraba a Magic Shark y a los demás. Magic Shark se había convertido en un héroe manco, Demon Mountain en una figura lisiada y la pierna de Demon Hell también cojeaba debido a que estaba completamente destrozada e irreparable. En este aspecto, los muertos vivientes eran muy inferiores a los no muertos de Blue Frost. Los muertos vivientes carecían de habilidades de autocuración y se desgastaban demasiado rápido. Por ahora, Li Wei no pudo encontrar una solución, por lo que tendría que cambiarlas con más frecuencia en el futuro. En cuanto al cadáver del duque de Montenegro, no tenía reparación. La palma divina ondulada dorada de Li Wei había destrozado todos los huesos de su cuerpo, convirtiendo todo su cadáver en un montón de barro. Incluso con el núcleo de los no muertos, era imposible hacer que el cadáver se pusiera de pie. Esta batalla le ha permitido a Li Wei desarrollar completamente el movimiento más poderoso de Vapor Force. Es decir, desatarlo directamente con la palma de la mano, sin necesidad de armas. Esta fuerza es aún más directa y feroz. Además, con la fuerza de la serpiente negra de nivel 9, su palma puede soportar fácilmente el efecto de reacción de la fuerza ondulada. Hay una cosa más. Parece que la característica distintiva de la escala negra es demasiado llamativa. Ya sea el conde de sangre o el duque de Montenegro, tan pronto como vean mis escamas negras, podrán identificarme inmediatamente. Entonces, debería usar menos las escamas negras en el futuro. Cualquiera que los haya visto debe morir. Li Wei resumió las lecciones de esta batalla y se recordó a sí mismo que debía ser cauteloso. Finalmente convocó a Tuten, que estaba sobrealimentado. Arte de la meditación, sácalo a relucir. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C189. Arte de meditación en aguas profundas, hijo del caos, 1. Tuten salió flotando de la olla de igual valor. El Tuten actual parecía incluso más robusto que antes, parecido a un Aladino de otro mundo. No esperaba que reunieras las almas de 3 grandes caballeros tan rápidamente. De acuerdo con el principio de intercambio igualitario, te daré la meditación. Tuten parecía serio, una transformación completa de su comportamiento habitual. En ese momento, parecía un verdadero espíritu artefacto. Levi permaneció en alerta máxima. Si Tuten hacía algún truco, lo destruiría instantáneamente. La oportunidad de aprender arte de meditación vendría más tarde.
La seguridad era la máxima prioridad. Pronto, un cristal incoloro, transparente y con forma de diamante salió flotando de la olla de igual valor y apareció ante Leví. Antes de aprender el arte de la meditación, primero debes usar este corazón de éter para probar tu potencial como mago, dijo Tuten. ¿Potencial de mago? ¿Los magos también requieren calificaciones? Leví preguntó con el ceño fruncido. Por supuesto, así como los caballeros necesitan un linaje para sus técnicas de respiración, los magos también requieren calificaciones innatas. Sin embargo, en tu caso, al ser descendiente de las 4 grandes familias, es poco probable que carezcas del potencial de la magia, explicó Tuten. Leví no estaba tan seguro. No era descendiente de las 4 grandes familias. Había confiado en la capacitación del panel de competencia para perfeccionar sus habilidades. Por tanto, existía una posibilidad real de que no tuviera la aptitud para ser mago. Leví se sintió tenso sin precedentes. Si no tengo las cualificaciones necesarias para la magia, entonces me limitaré a ser un caballero. Seguiré mejorando y tal vez pueda encontrar una manera de entrenar usando el panel de competencia, pensó. ¿Cómo puedo comprobar el potencial del mago? Leví preguntó, tratando de no asustarse. Simplemente sostenga el corazón de éter en su mano y concéntrese en sentir el poder contenido en su interior, instruyó Tuten. Leví agarró el corazón de éter en su palma. Cerró los ojos y entró en estado de trance. En ese momento parecía haber entrado en un mundo caótico. El cielo estaba lleno de vendavales interminables y el suelo estaba desolado. Entre las montañas fluía lava, mientras monstruosos tsunamis rugían sobre el mar. Tierra, fuego, viento y agua. En los mitos y leyendas de este mundo, estas eran las formas originales de todo, la voluntad suprema. Todas las cosas fueron moldeadas por la tierra, el fuego, el viento y el agua, y los dioses representaban estos elementos. Tuten miró el corazón de éter en la palma de Leví. De repente, el corazón de éter emitió 4 colores de luz, que eran carmesí, amarillo, azul y negro. Al ver esto, Tuten meneó la cabeza discretamente y suspiró suavemente. Es una lástima. Aunque posees la aptitud de un mago, es bastante común. En esta vida, es posible que solo te conviertas en aprendiz de mago, y será un desafío alcanzar el nivel de un mago de pleno derecho. A pesar de la decepción de Tuten, lo ocultó bien. Leví observó el corazón de éter, irradiando su luz de 4 colores. ¿Qué quieres decir? ¿Tengo el potencial de convertirme en mago? Leví preguntó con el ceño fruncido. La buena noticia es que sí, tienes potencial. La mala noticia es que tu talento es bastante común. Sin embargo, todavía supera al de la mayoría de los mortales de este mundo, aseguró Tuten. Mientras tenga el potencial, es suficiente. Leví respiró aliviado. Independientemente del nivel de talento, tenía un panel de competencia en el que confiar. El poder del éter, del que hablamos a menudo, está separado del mundo. Se manifiesta principalmente en 4 formas básicas, correspondientes a los elementos tierra, fuego, manifestaciones a través de diferentes combinaciones y evoluciones de estos 4 elementos, como truenos, hielo, luz y más. Pase lo que pase, todo en última instancia proviene de la misma fuente, la tierra. El fuego, el viento y el agua son el origen de todas las cosas y el comienzo de la vida. A los ojos de un mago, ya seas un dios o un humano, la raíz de tu existencia se remonta a la tierra, el fuego, el viento y el agua. La aptitud del mago determina si tienes una afinidad innata por estos elementos. Esto le permite avanzar más rápidamente en el cultivo del arte de la meditación y ayuda a comprender los misterios al construir los modelos de hechizos correspondientes. En términos generales, la aptitud de un mago con una sola afinidad es mucho mayor que la de un mago con múltiples afinidades. Se considera que estar en sintonía con los 4 elementos de la tierra, el fuego, el viento y el agua tiene el potencial más bajo. Intentar dominar todo a la vez es como intentar masticar demasiado a la vez. En magia, puedes pensar en la afinidad como un pastel preexistente, una cantidad fija que no se puede cambiar. Si tienes una sola afinidad, tu afinidad con ese elemento es completa, es como tener un pastel entero. Sin embargo, si tienes 2 afinidades, tu talento se dividirá en 2 mitades, y si tienes las 4 afinidades,
Cada una se reducirá a una cuarta parte. Pero no hay necesidad de desanimarse, ya que la gran mayoría de la gente común en este mundo está perdida sin ninguna aptitud de mago. Entre aquellos que tienen potencial, menos del 1% tiene el talento de una afinidad de un solo elemento. En el mundo mágico, a los genios con una sola afinidad se les conoce como hijos de los elementos, mientras que a la gente común con 4 afinidades se les conoce como hijos del caos. Para ser honesto, también soy un niño del caos. Levi no se desanimó en absoluto. Quiero aprender y dominar tanto como pueda. Usar el aprendizaje como excusa es para gente mediocre. Con el panel de competencia, tener una única afinidad sería un desperdicio. Quiero tener múltiples afinidades: tierra, fuego, viento y agua. Quiero dominarlos todos, exclamó Levi, su emoción aumentaba. Después de escuchar esto, Levi no se desanimó en absoluto. Al contrario, estaba muy emocionado. Estaba decidido a convertirse en un guerrero completo. Tener múltiples afinidades era perfecto para él. Él seguiría el camino del panel 6 hasta el final. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C190. Arte de meditación en aguas profundas. Hijo del caos. 2. Ver que Levi no se vio afectado en absoluto dejó a Tuten muy impresionado. En términos de mentalidad, era muy inferior a Levi. Cuando descubrió por primera vez que era el niño del caos más común y corriente, se sintió deprimido durante mucho tiempo. Pero eso es verdad. Para convertirse en mago, ya está por encima de todos los demás. Esta persona tiene una mente bastante abierta, pensó Tuten. Ven, dame el arte de la meditación, dijo Levi. En la olla de igual valor apareció una pequeña pizarra, del tamaño de una palma, que flotaba en el aire. Esta es una pizarra de grabación. Contiene el arte de meditación básico del océano. Escuela de pensamiento. La escuela de pensamiento oceánico se centra en el estudio del agua, y su arte de meditación es más suave y adecuado para principiantes, explicó Tuten. Pensé que era de la escuela de la muerte, dijo Levi mientras tomaba la pizarra. Era pequeño pero pesado. El arte de la meditación de la escuela de la muerte es bastante peligroso. Si no es un último recurso, no hay necesidad de recurrir a él, advirtió Tuten. A través de sus conversaciones con Tuten, Levi aprendió que el mundo mágico estaba dividido en 2 escuelas principales basadas en diferentes direcciones de investigación. Una de ellas era la escuela de la naturaleza o escuela elementalista, que estudiaba los elementos de la tierra, el fuego, el viento, el agua, los rayos, el hielo, etc. Esto podría dividirse en la escuela de pensamiento de la tierra, la escuela de pensamiento ardiente, la escuela de pensamiento de la tormenta, la escuela de pensamiento del océano, la escuela de pensamiento del relámpago y la escuela de hielo. Debido a que esta era la dirección de investigación más antigua, tradicional y fundamental, también se la conocía como escuela tradicional, escuela antigua y escuela básica. La otra era la escuela que estudiaba la vida, la muerte, la alquimia, los sueños y otros elementos antinaturales, también conocida como la nueva escuela. Dentro de estas escuelas, los magos más prestigiosos, como el Gran Mago o el Mago Legendario, solían formar facciones, similares a los investigadores de las principales industrias de su vida anterior. Estas eran las principales categorías escolares, y había subcategorías aún más detalladas, pero Levi estaba demasiado preocupado por otros asuntos como para profundizar en ellos en ese momento. Primero tuvo que encontrar una manera de entrar en el reino de los incrédulos. Echó un vistazo breve al arte de la meditación que Tuten le había enviado. Se le llamó arte de meditación de las profundidades marinas. ¿Existen otros tipos de arte de meditación? Levi preguntó. Tuten negó con la cabeza. No, es mejor no intentar hacer algo que esté más allá de tu capacidad. Aunque ser niño del caos te permite aprender cualquiera. Arte de meditación de la facción de la naturaleza, no recomiendo hacerlo. Es mejor especializarse en un solo camino. Nuestra afinidad es muy inferior a la de los niños de la elementales, por lo que no deberíamos perder el tiempo intentando aprender demasiadas artes de meditación con la mentalidad de adquirir más hechizos de la facción de la naturaleza. Este es mi consejo basado en la experiencia. Está bien entonces.
Levi solo quería ver si Tuten tenía algún otro arte de meditación para poder cultivar uno nuevo después de alcanzar el máximo potencial de su técnica actual. Sin embargo, lo estaba pensando demasiado. El arte de la meditación y las técnicas de respiración eran dos caminos de cultivo completamente diferentes. Uno se centró en mejorar las capacidades físicas a través de diversas posturas y técnicas de respiración. El otro requería vaciar la mente y entrar en un estado de meditación, desprenderse del yo y refinar continuamente el propio poder espiritual. El arte de la meditación hizo más estructurado el cultivo intangible del poder espiritual.